don Daniel Mora Ceballos, experto en temas educativos, ex ministro y ex congresista, y creo que una de las personalidades que más conoce de la universidad, y no solamente de la universidad pública, sino de la universidad en general, la universidad peruana. Le damos la bienvenida a don Daniel Mora Ceballos para hablar sobre el tema de la educación y la universidad peruana. Daniel, bienvenido. Buenos días, Néstor, un placer estar contigo. Desgraciadamente no ha podido hacerse la conectividad necesaria. Aquí estamos para responder a tus inquietudes. Además, en una foto sonriente, Daniel, en este enlace telefónico que nos permite tener el comentario, y estamos viendo que en la foto está don Daniel Mora presentando un libro, y ese libro, me dice producción, es Los desafíos de la Universidad Peruana, diagnóstico y recomendaciones, que se presentaron en el 2015. Del 2015 a la fecha ha pasado mucha agua bajo el río. ¿Cuál es la situación de ese libro y la realidad actual, Daniel? ¿Qué vigencia tiene y qué está reiterando y reafirmando en el 2015 y ahora en el 2022, 7 años después, Daniel? Bueno, ese libro lo saqué a raíz de la dación y la promulgación de la ley universitaria. Y inicialmente se trató de dar una respuesta a por qué se había sacado esa ley y cuál era el verdadero diagnóstico de la universidad y la tremenda podredumbre que habíamos encontrado en la universidad peruana, tanto pública como privada, el desastre, digamos, de la educación superior universitaria, que también era consecuencia de todo lo que había pasado en el país. Este libro pretendía inicialmente centrarse en el diagnóstico de cómo estaba en ese momento la universidad desde el 2012, que comencé a visitar universidad por universidad, y contrastar con otras universidades del mundo. Y todo esto me hizo pensar después, y con muchos de mis asesores, que escribiera un libro donde se vio la evolución histórica de la universidad peruana, si la universidad tuvo algunos brillos esperados en el siglo de las luces, por ejemplo, o de la decadencia, cómo nace en la República la universidad, cómo el gobierno civilista de Pardo y Castilla no tratan de modernizar al país, ¿no? Cómo participa el sector privado en el nacimiento de la universidad, y una comparación cómo se hace, por ejemplo, en Norteamérica, ¿no? En Norteamérica prácticamente la universidad es motivada, es propiciada, es desarrollada por la empresa, y es la empresa que genera la investigación en la universidad. Claro. ¿Y qué papel tiene el Estado? Entonces, de ahí vemos, el libro avanza en otros capítulos como los desafíos con los que se debe encontrar la universidad peruana. Y cuál es el impacto que tiene la educación superior en la disminución de la pobreza, cuál es el impacto que tiene en la economía y su desarrollo, ¿no? En el crecimiento del PBI a nivel internacional, como estamos, con relación al impacto que causa la universidad en otros países, tanto del mundo como de Latinoamérica. Y vemos que la mala educación en el país, por ejemplo, jala hacia abajo el crecimiento del PBI. Claro. Prácticamente la mala educación que se da en el Perú, ¿no? Baja 2,5 puntos el PBI del crecimiento del PBI en el Perú. Y esto es muy interesante, ver cómo se masifica también la universidad y cuál es la urgencia de reconstruir el aparato, el sistema universitario, ordenar el sistema universitario. Y ahí entramos a ver cómo otros países también, que estuvieron alejados de nosotros, por ejemplo, en la década del 70, como Corea, como Singapur, como estos países, cómo en 25 o 30 años lograron dar el salto tan grande, cómo el Producto Bruto Interno de Corea nos superó en 30 años por más de 20 veces, cuando nosotros teníamos un PBI 5 veces mayor en 1970 que Corea del Sur.
Y esto se debe a la educación de calidad. Claro, podemos masificar la educación. Podemos tener una educación que a todo el mundo se le da educación, entre comillas. Pero si no es de calidad, claro, es igual que no se hubiera dado nada. Así es. Y estos países crecen porque tienen educación de calidad. Y ahí entramos pues a ver cuál fue la arquitectura que dimos a la ley universitaria 3220, todos los avances que hicimos, todos los problemas que tuvimos para poder sacarlo, y con muchas fotos y caricaturas de cómo realmente encontramos a la universidad, que para mí fue una sorpresa. Realmente yo pensaba que estaba no muy bien la universidad, pero lo que encontré después en mis visitas personales casi a todas las universidades fue un desastre y realmente una estafa para los miles y miles de alumnos. Fíjate acá nomás cuando vemos el tema que se ha presentado de la tesis. Sí, por ejemplo. ¿No? Cuando tenemos tantos profesionales, ¿no?, mediocres, que salen con tesis así de ese tipo, de esa naturaleza, plagiadas, robadas, y roban esto realmente los puestos de trabajo a los que realmente no se han esforzado en la universidad por salir. Se les expulsa de las universidades a estos alumnos, a estos estudiantes que podían haber plagiado, se les quita el título. No, porque es una sociedad permisiva, una universidad todavía sigue mediocre, a pesar de las guerras internas que se tienen en nuestro país con sentimiento de contrarreforma. Sí. Entonces esto nos da una idea, porque en el estudio que hicimos, y lo decimos en este libro, encontramos universidades que solamente daban títulos. 5.000 soles pagabas y te daban tu título. Encontramos universidades públicas como la Pedro Ruiz Gallo, que había el famoso combo educativo. Tú pagabas 5.000 soles, te daban de la tesis, te ponían el jurado, y estaban comprometidos las altas autoridades que están presas actualmente, vicerrectores, rectores. Y no licenció la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos haber tenido, y por qué tienen tantos títulos? Porque dan el nombre de la nación. Nosotros propiciamos que no se diera el nombre de la nación, sino que cada universidad era responsable que asuma su de dar el responsabilidad título de su universidad. Desgraciadamente, la Universidad de San Marcos en esa época, dominada por el señor Cotí y también influenciada por la actual rectora de San Marcos, no querían que se diera título a nombre de cada universidad. ¿Y por qué? Porque son fábricas de títulos también, con mayor o menor medida, pero todas las universidades en general, muy pocas se salvan, cobran, a pesar de ser pública la universidad, cobran grandes sumas de dinero por dar la licenciatura, por dar el bachillerato, a pesar que la ley dice otra cosa. Entonces, no es la ley ya. Claro. La ley ha dado los lineamientos, el marco, es la famosa autonomía, porque la ley le da todas las autonomías normativas, de gobierno, académica, de investigación y administrativa y económica financiera. Entonces, dentro del marco de su autonomía, ellos en sus estatutos dicen cómo deben ser las tesis, porque es su autonomía. Esa es la autonomía que quieren. ¿Ustedes creen, como he escuchado a algunos congresistas, cómo la SUNEDO no interviene en la tesis? No puede intervenir, porque es intervenir en la autonomía del manejo interno de la propia universidad. Claro. Y la universidad es la responsable de ellos. La universidad saca sus formatos, nombra a sus asesores, nombra a los jurados, nombra a los validadores. ¿Cómo es posible que salga una tesis que no tiene asesor? Cuando el asesor lo nombra a la universidad, al alumno, donde los validadores también lo nombra el alumno, puede escoger el alumno, pero lo aprueba la universidad, y es el consejo universitario el que pone también el jurado, el que valida la tesis y otorga el grado y el título, y lo único que hace el rector es mandar para registrar a la SUNED. ¿Se imaginan que la SUNED estuviera revisando 300.000 tesis de bachiller anualmente? Entonces, eso es realmente ilógico, pero realmente también es el facilismo por el cual se ha desenvuelto la universidad, ¿no? Excelente.
Excelente el diagnóstico, Daniel, del 2015 a la fecha, y el 2014 inició precisamente SUNEDU su labor que quisiera el comentario tuyo con respecto a la SUNEDU y lo que está ocurriendo en el Congreso de la República con estos lobbies de las universidades no licenciadas y que están recortando la posibilidad de continuar en este camino de, como tú dices, de la mediocridad a una educación de excelencia, que esa es una tarea de largo plazo, no es una tarea de inmediato, pero hay que dar los pasos iniciales. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes, Daniel, con respecto a SUNEDU? Es muy difícil en el Perú iniciar una reforma por los grandes intereses particulares, privados que prevalecen, pero más difícil es mantenerla. Claro. Fíjate, siempre ha estado la SUNEDU, que es el corazón de la ley universitaria, y por eso atacan a la SUNEDU. Siempre ha estado desde que se promulgó la ley el 14 de julio del 2014 en el ojo de la tormenta, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que hicimos, logramos que salga la ley. Pero una vez que salió la ley, también se hizo acciones de inconstitucionalidad de parte de Fuerza Popular a través de Marta Chávez. El Congreso juntó 33 firmas y presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El Colegio de Abogados que tenía del APRA también hizo una acción de inconstitucionalidad. También hubo una acción popular, se buscaron 5.000 firmas para poder hacer otra, y hubieron como 4 acciones de inconstitucionalidad. Luego de 8 o 10 meses de estar en el Tribunal Constitucional y no poder aplicar la ley, salió la sentencia del Tribunal Constitucional en que decía que la ley no viola autonomía alguna, ninguno de sus artículos viola autonomía alguna, y por lo tanto la ley es totalmente constitucional en todos sus artículos. De ahí comenzamos a trabajar prácticamente el 2015. La aprobación que ha hecho en este momento, y a partir de ese momento, todos los congresos, en 2016 se entró otro congreso, y el otro congreso también. ¿Por qué? Porque los dueños de universidades buscaban candidatos, ¿no? Y los promovían para que fueran congresistas y defendieran sus intereses. Y cada vez que entraba un nuevo congreso, surgían nuevamente proyectos de ley para tirarse abajo la ley universitaria, para tirarse abajo la SUNEDU, cambiar la composición de SUNEDU. Así que no era novedoso para nosotros que esto se presentara. Y siempre nuestros colectivos salían a las calles a protestar, etcétera, y retrocedían. La aprobación de esta nueva ley, por ejemplo, pervierte la naturaleza de las funciones de la SUNEDU. Ataca el corazón de la ley universitaria, y pretende traerse abajo, ¿no?, todo el proceso de reforma que viene obteniendo resultados positivos. Si no tuviera sus resultados positivos, bueno, pues no funciona. No, totalmente. Pero ha funcionado, está funcionando. ¿Por qué no funciona? Para los mercantilistas, para 50 universidades que no han sido licenciadas porque no quieren invertir ni un centavo. Para que tengan una idea, la Universidad Alas Peruanas, cuando nosotros la analizamos, tenía solamente 1% de profesores a tiempo completo. ¿Qué significaba? De 1.000 profesores que tenía, 10 solamente eran a profesores a tiempo completo y 10 eran sus familiares. Seguro. Y así, la mejor universidad, que era la Católica, tenía 20% de profesores a tiempo completo y nosotros pedíamos 25% de la ley. La Universidad de Lima no llegaba a 9% de profesores a tiempo completo, imagínense. La del Pacífico, 9 también o 8. ¿Cuánto dijo la ley que debía? ¿Por qué era importante el profesor a tiempo completo? Porque el profesor a tiempo completo desarrolla toda la parte intelectual de la universidad. Claro. Son los que hacen la asesoría, las tutorías a los alumnos. Son los que escriben separatas para sus alumnos, son los que hacen los libros, textos, son los que realizan investigación dentro de la universidad y se pone la camiseta de su universidad. ¿Cómo podía ponerse la camiseta 10 profesores de 1.000 profesores de la universidad, por ejemplo, a la peruana? Imposible. Tener identidad. Puede ser una universidad sin identidad, excepto
Las públicas que sí cumplían el 25%, por razones obvias de ser del sector público. Pero actualmente, el promedio de profesores a tiempo completo, la católica de 20 pasó a 28, superó el 25%. Y todas han superado por lo menos el mínimo. Y el promedio general es 48% de profesores a tiempo completo en la universidad peruana. Por primera vez aparece una universidad en el ranking mundial, entre las primeras 500, la Católica. Sigue avanzando la Cayetano, la San Marcos todavía sigue lejos, pero han avanzado 3 o 4 universidades más. Después se ha incrementado la investigación 5 veces. Sí. Es decir, las publicaciones científicas en el exterior internacionalmente, que antes eran 1.200 artículos, están cerca de los 6.000 artículos que la revista Shimago Internacional felicita. La ONU, la UNESCO, la OCDE han felicitado al Perú por una reforma pública, una política pública que está dando buenos resultados. Entonces, no es cierto tampoco que con el cierre de esas 50 universidades haya disminuido el número de estudiantes universitarios. No. Estamos en cerca de más de 1.100.000 estudiantes universitarios, donde casi las 2/3 partes son de la privada. Y esos muchachos que salieron se han ingresado y se han acomodado. Solamente la deserción universitaria en el Perú variaba entre el 16 y el 20%. Entonces se puede imaginar que habían cerca de 200.000 muchachos que desertaban por diversas razones. O sea, en este momento prácticamente, como se dice, el suelo está parejo. Sino, ¿cuál es el problema? Insisten estas universidades privadas que no han licenciado en no invertir en la universidad. Otro avance importante: el Ministerio de Educación por primera vez aparece como ente rector de la universidad pública. ¿Y qué hace la ley esta nueva? Quiere sacar al Ministerio de Educación del ente rector. ¿Y qué le ha dado este rector? En los últimos años a la universidad más de 1.000 millones, aparte de sus presupuestos, solamente para mejorar sus condiciones básicas de calidad. Es decir, la universidad pública en estos años ha invertido, aparte del presupuesto que tiene cada universidad, más de 1.000 millones. ¿Por qué no licenció la Universidad Pedro Ruiz Gallo y la Universidad de Ica? Porque se usaron los fondos para otros fines. Para la de Ica, el gobierno le dio 30 millones para que mejore sus estándares de calidad. Igual 30, 40 millones a la de Chiclayo, lo gastaron en cualquier cosa. Entonces, y la privada ha gastado cerca de 800 millones en mejora de la calidad, en mejora de su infraestructura, en nombramiento de docentes. ¿Cuál es la perversión que se presenta también? Por ejemplo, si bien es cierto, la universidad ha avanzado en su infraestructura, ¿qué es lo que más le duele a la universidad privada? El profesor a tiempo completo. Entonces, ¿qué hace? El profesor a tiempo completo tiene 40 horas y acaba de salir en la televisión, y eso me hace recordar que ha salido un profesor de la César Vallejo que dice: yo tengo 40 horas y como mis cursos máximos me dan 20 horas a la semana, ¿no? 20 horas que podía hacer 2 cursos que pueda llevar, ¿no? Como máximo. Entonces dice: ¿qué hago con las otras 20? Y como no hacen investigación y como no quieren gastar la plata en tutorías y asesorías, lo obligan al profesor a llevar más cursos, así no sea de su especialidad. Eso lo acabamos de ver en la televisión ahora último, estos últimos programas. Entonces, siempre tratan de sacar de la vuelta. Sin embargo, es una universidad que tiene una tasa interna de retorno altísima, más del 50%, 60%. La vez pasada salió que el señor Acuña gana 200 millones al año. Entonces, imagínense, pues, es un problema. Tampoco es un problema de ideologías. Así es. Lo vemos como se ha votado variopinto. Las extremas derechas, las extremas izquierdas se han puesto de acuerdo como nunca. No es un problema de ideologías, como lo ha definido el defensor del pueblo, Walter Albán. También ha dicho: es un problema de mafias.
para mí es un problema de mercantilismo puro. Y otro problema, al menos 25 congresistas tienen vínculos con universidades a las cuales se le denegó el licenciamiento. Es juez y parte. Y la comisión. Y la Comisión de Educación, exacto, tiene 12 de estos parlamentarios. Es decir, hay 12 parlamentarios en la Comisión de Educación de 17 que provienen de universidades no licenciadas. Y el presidente de la comisión es de la Néstor Cáceres, que también es de universidad no licenciada y a la cual se le ha puesto en cuestionamiento también su tesis. Entonces, esa es la realidad. Los cambios legislativos que se ha hecho de reorganización, aparentemente dicen, no, vamos a recuperar la autonomía. ¿Cuál autonomía? Si hay 32 universidades que han salido a protestar y dicen, no es cierto. Actualmente el Consejo, creo que lo he explicado acá en tu programa, tiene 7 miembros. Uno es designado a propuesta del Ministerio de Educación, que es el superintendente, que podrían cuestionar. Un representante del CONCITEC y 5 personas con grado de maestría o doctorado, seleccionados mediante concurso público de las universidades públicas, privadas y de la investigación científica y de gestión en el país. 10 años tiene que tener de experiencia como profesor principal, tener el grado de doctor, PhD, etc. Ahora dicen, no, pero sí apenas lo escuché al almirante Cueto. Apenas hemos cambiado el director y es un desconocimiento total. Ahora dicen, si tienen 2 representantes de la universidad pública, es diferente tener representantes de la universidad pública que cualquier profesor de una universidad pública que reúna las condiciones participe en el concurso, porque no tiene ligazón con el que lo mandó como representante en este caso. Claro. En este caso se elimina el concurso público. Simplemente los rectores van a designar a dedo quiénes van a ser sus representantes y de ahí entre ellos eligen quién va a ser su representante, entre ellos mismos. Eso es anticonstitucional porque no se puede ser juez y parte. Un igual de la universidad privada, representante. Uno se mantiene del CONCITEC y uno que proviene del CINEACE. El CINEACE en la ley universitaria, no es ilegal porque el CINEACE se declaró en reorganización en la ley universitaria, porque era también un nido de corrupción, porque el CINEACE acreditaba carreras universitarias, porque el CINEACE se llama Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación, y eso se hacía antes que apareciera SUNEDU. Y este CINEACE acreditaba carreras, para que tengan un ejemplo. Le daba acreditación de calidad a las facultades o a las universidades. Vemos el caso de Uladesh en Chimbote. Todas sus carreras acreditadas por el CINEACE. Resultado, no aprobó las condiciones básicas de calidad de SUNEDU, no se licenció. Y sin embargo el CINEACE aprobaba a diestra y siniestra y repartía acreditaciones como caramelos, también con coimas de por medio. Sí, seguramente. Por eso esto se comprobó y se puso en reorganización. En 90 días, después de salir a la ley, debía reorganizarse el CINEACE. Y desgraciadamente los congresos y la comisión anterior no reorganizaron el CINEACE. Entonces mandamos un representante porque la ley sacó una disposición que si no pasaban las condiciones básicas de calidad que diseñaba la SUNEDU, la acreditación no tenía, que había dado el CINEACE, no tenía ningún peso. Evidentemente también se buscó otro flanco, la SUNEDU con el CINEACE. Entonces, y el último, un representante del Colegio Nacional de Decanos del Colegio Profesional. ¿Cómo se eligen los decanos? Políticamente. Entonces, esto es de ahí saldrá el titular del SUNEDU. Esto es eminentemente, se elimina el concurso público, la meritocracia, ahora se da a dedo. La idea, ¿cuál es? En mi modo de ver, que los rectores tomen nuevamente el control de la SUNEDU a través de la colocación de un superintendente afín a sus intereses y tomar el control de la institución. Es decir, SUNEDU es un ente regulador
es un ente supervisor y regulador como lo es Oxinermin, Ocitran, etcétera. Correcto. Y estos quieren que este ente regulador sea manejado por los regulados. Imaginemos, por ejemplo, otros organismos reguladores que fueran manejados por los regulados. Imagínense ustedes que Occitel tuviera en su junta directiva, en su consejo directivo, a Movistar, a Claro, a Entel, ¿no? Esos fueran los miembros del consejo directivo. Imagínense otro más exagerado, imagínense el consejo directivo de Ocitran, que es un organismo supervisor y regulador, que tuviera entre sus miembros del consejo directivo al concesionario de los peajes, que tuviera en su mismo consejo directivo al concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que tuviera entre sus miembros del consejo directivo a la empresa Gañi Montero, constructor de carreteras, que tuviera, y así sucesivamente. Sí, son contradicciones. Y no se puede ser juez y parte. Juez y parte no se puede. No se puede. Y otro cambio importante es que se elimina el Ministerio de Educación como ente rector de la educación superior universitaria. ¿Esto qué propicia? Propicia nuevamente el abandono del Estado de las universidades, y las universidades quedarán nuevamente a su propia suerte y volver al estado calamitoso. Es decir, no quieren que nadie meta las narices en la universidad. Ellos quieren hacer y deshacer un estado dentro de otro estado. Eso es lo que quieren hacer. Claro. Bueno, entonces, no quieren ninguna supervisión ni control del ministerio. Y peor aún, el Estado ya no tendrá que seguir la política de aseguramiento de la calidad educativa que sacamos nosotros el 2015. Es decir, paralelamente a la ley universitaria, se sacó una política de aseguramiento de la calidad de la educación universitaria que tiene la siguiente arquitectura. Una cabeza, que es el ministerio, como lo dice la ley universitaria, como ente rector del sistema, y dos patas, la SUNEDO y el SINIASE. El SINIASE se supone que debe ser de mayor nivel de acreditación. La SUNEDO da licenciamiento y el SINIASE da mayor acreditación. Entonces todo eso se viene abajo porque ahí está por primera vez el Perú, y es felicitado por la OCDE, por ejemplo, por su política de aseguramiento de la calidad. Entonces ya no tendrá el ministerio, ya no se tendrá un ministerio que fomente la calidad. Por ejemplo, en esta primera etapa, como he dicho, el ministerio ha dado más de 1.000 millones solamente para, como nunca en la historia, para que pueda cumplir con los estándares básicos. 47 universidades recibieron estos fondos, aparte de los presupuestos que tiene cada universidad. Es decir, conclusión, las universidades privadas no quieren invertir en mejorar la calidad. ¿Usted cree que Telesur se ha negado a cumplir una vez que fue no licenciada? Se negó a continuar dando clases, se negó a continuar a mejorar la calidad como sí lo han hecho otras. Otras universidades han continuado y han mejorado. Claro. Eso es responsabilidad social. Claro, eso es responsabilidad social. Ahora, la situación, Daniel, actual es que del dicho al hecho no hay poco trecho, hay un trecho importante, y está en las instituciones, la civilidad. Foro Educativo ha señalado y está haciendo ya la campaña de recolección de firmas para declarar la inconstitucionalidad de la ley, y están en la recolección de firmas para evitar lo que estamos conversando y que al parecer tendría ese destino. La civilidad organizada tiene un papel importante. Los comentarios como el que estamos recibiendo tuyos de todo este diagnóstico histórico y la situación real de las universidades y estas 50 universidades no licenciadas, que bien podríamos calificar la situación como SUNEDU versus las universidades no licenciadas, pero está la sociedad civil organizada. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Se van a recolectar las firmas? Bueno, ¿están en ese camino? Hay varias. A pesar de que el presidente ha dicho que va a observar la ley, vamos a ver cuáles son las recomendaciones que dan, porque, por ejemplo, ¿qué cosas pedían las privadas? Que el licenciamiento no sea temporal, sino permanente. Es decir,
Yo te doy una licencia de 6 años y esa te dura para toda la vida. Debe ser la licencia para toda la vida. Y la ley contempla la mejora continua. Es una insensatez que le des una licencia permanente a una universidad que está acostumbrada a estafar. Igual, porque la licenciación de 6 y 8 y 10 años. ¿No? Ellos ya no quieren más licenciamiento. Me licencian una vez y ya nunca más se mete la SUNEDO acá. No contemplando el mejoramiento continuo. Pero además, ¿saben cuál es lo grave que ha hecho la SUNEDO? Lo que quieren hacer. La ley aprobada suprime el licenciamiento a facultades y programas. Por ejemplo, en este momento la SUNEDO está analizando, dando licencias a las facultades de medicina del país. A pesar que tengan licenciamiento institucional, se ha dado prioridad a las facultades de medicina porque tienen que ver con la vida y solamente hasta ahora han aprobado 8. Por eso que hay ese examen anual ENAR a los médicos. Todos los médicos, y eso por recomendación del Colegio Médico también, y ojalá lo hicieran otros, han sacado la prueba nacional de graduados de medicina de todas las universidades públicas del país. Cada año dan su examen. Y eso, para que lo entienda la población, ese examen lo pone el Colegio Médico y están de acuerdo todas las facultades de medicina. ¿Cuánto han sacado de nota los alumnos que pasen 11 pueden ejercer su profesión? Para que tengan una idea, una sola universidad ya ha salido publicada ahora en un medio televisivo, la César Vallejo, 71% de desaprobados, no han pasado ni el 11 de su facultad de medicina. Solamente de cada 100 aprueban 29. Y esos 71 no pueden ejercer a pesar de que sus padres han gastado 6 años, 7 años de pagar pensiones para que su hijo salga un buen médico y no ha podido aprobar. ¿Por qué? Por la mala calidad docente o la mala exigencia académica. Excelente reflexión. Que nuevamente reentrenarse y volver a participar en otro examen. Es decir, han terminado su carrera, se han graduado, pero no pueden ejercer. Imagínate, esa es la realidad. ¿Qué estamos haciendo ahora? Así es. Bueno, lo único camino que queda es el Tribunal Constitucional. Ojalá que este nuevo tribunal sea tan sensato y no esté solamente favoreciendo intereses particulares. Entonces, nos queda la acción de inconstitucionalidad que pueda salir del Congreso, que tendría que reunir 33 firmas para presentarlo. De no ser así, todavía queda la recolección de firmas de 5.000 firmas para hacer la acción de inconstitucionalidad del TC. Que está en ese camino. El Colegio de Ingenieros también plantee una acción de inconstitucionalidad. Entonces, creo que va a haber unas 2 o 3 hasta 4 acciones de inconstitucionalidad y eso detendrá la aplicación de la ley hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Exactamente. Si esto no pasa, quizás volverán las mafias, volverán las... Sí, esperemos que no, esperemos que no, Daniel. Sí, esperemos que no. Un comentario al comunicado que sacaron las universidades públicas, 38 universidades públicas oponiéndose a la ley, y también 8 universidades católicas en la misma línea, y solamente la Universidad de San Marcos, con su rector actual, que ya se ha explicado el origen de esta defensa, porque San Marcos tendría el control de lo que fue la anterior Asamblea Nacional de Rectores y tendría el poder. ¿Cuál es el comentario tuyo con respecto a los comunicados y a esta posición de la rectora, no de la Universidad de San Marcos, que habría que hacer la diferencia, sino de la rectora y su cuerpo directivo que está en este momento en la decana de Amberes? Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, no con su cuerpo docente de la Universidad de San Marcos, sus estudiantes, no. El tema es que la Universidad de San Marcos, por muchos años, ha manejado ingentes sumas de dinero. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos, cuando yo estuve investigando la Universidad de San Marcos, haciendo el diagnóstico, tenía 32 empresas. De esas 32 empresas, solamente, si lo veían como empresa, por ejemplo, el examen de admisión. En esa época, el examen de admisión de San Marcos se hacía hasta 3 exámenes de admisión al año. Cada examen de admisión les daba, creo que alrededor de 40 millones. Más de 100 millones sacaban solo por exámenes de admisión. Tenía la academia preuniversitaria que está en la Avenida Colonial,
cuyo edificio es más bonito que el de la Pacífico, por decir. Cientos de alumnos o miles de alumnos en la academia preuniversitaria. Tenían 3 fundos alquilados en el interior del país. Tenían edificaciones, centros comerciales que son propios de la Universidad de San Marcos y que alquilan locales para la venta, etcétera, y que era una trompeadera dentro de la universidad. Cuando nosotros comenzamos a ver y los mismos administrativos de la universidad nos hicieron llegar los proyectos de contrato que hacía el rector Cotillo por 5 años, ya se iba, pero él hacía un contrato por 5 años de los locales comerciales que tenía en el centro de Lima. Tenía una empresa inmobiliaria con más de 10.000 millones de activos y había perdido por malos manejos cerca de 1.800 millones. Es decir, eso nunca le gustó a la universidad. Tenía un presupuesto de alrededor de 470 millones de soles anuales del presupuesto, pero además sacaba cerca de 400 millones de recursos directamente recaudados. Casi 1.000 millones llegó a tener de presupuesto la Universidad de San Marcos, comparado con la universidad, por ejemplo, Toribio Rodríguez de Mendoza, que tenía 48 millones, es decir, tenía 20 veces más, y la Toribio Rodríguez de Mendoza tenía 5.000 alumnos, 6.000 alumnos, y con 48 millones hacía mucho más investigación que la misma San Marcos. Sí. Entonces, todo eso, y detectamos los grandes sueldos que se pagaban, así como detectamos en la Pedro Ruiz Gallo, y que salió publicado también, que el rector ganaba más de 400.000 soles mensuales de una universidad pública. También se detectó esto en San Marcos con las grandes autoridades. Entonces, queremos volver a eso. Ni hablar. Sí, el profesor, queremos volver a los más de 2 millones que ganaba el rector de la Garcilaso, que a pesar de haber mandado la denuncia, la investigación del Congreso al fiscal de la Nación, el fiscal de la Nación no hizo nada, a pesar que se detectaron 6 posibles delitos. Entonces, queremos volver, y mire, ¿qué pasó con la Garcilaso? No licenció. ¿Por qué? Porque la mandó a la quiebra con esos sueldos que se llevaban 3 personas, se gastaban más de 36 millones al año, se llevaban 3 personas, por favor, y 11 personas se llevaban más de 200 millones, solamente remuneraciones exageradas. El rector de la Universidad Garcilaso, el señor Cervantes, salió con más de cerca de 8 millones de dólares al año como rector. Récord Guinness. El rector de la Harvard ganaba 825.000 dólares al año y el rector de la Garcilaso ganaba 8 millones de dólares. Nadie lo podía creer en el extranjero. Y los alumnos, con tal que le den sus títulos, como estamos viendo ahora, no les importaba si le dan buenas clases. Lo único que quiero es sacar mi título, y como el Estado no me puede poner problemas por mi título que es de cualquier universidad, pues yo saco un título, pago por el título y voy con mi grado. Entonces encuentras tú profesionales que tienen 4 doctorados, 3 maestrías. Yo he visto en el Congreso un señor que se presentaba con 3 doctorados y yo le decía, ¿cómo usted ha podido sacar 3 doctorados tan rápido? 3 doctorados, 4 maestrías. Pucha, dije, ¿qué cosa ha hecho? Este es un genio. Porque se regalan así, pagan y se acabó. Ese es el Entonces, esa es la conclusión. Ese es el gran problema. Entonces, yo te digo, y eso ha pasado con la Universidad de San Marcos, y no solamente con la Universidad de San Marcos, también ha tenido problemas la Universidad de Villarreal acá, también ha tenido problemas la Universidad La Cantuta, etcétera. Problemas generalmente ligados, y peor, las universidades que reciben canon en el interior del país. Se trompean por esos cargos. Sí. Se trompean, ustedes no saben cómo y cómo se utilizan los dineros del campo. Espero que esto haya servido de alguna manera para dar respuesta a las inquietudes, mi querido Néstor. Excelente Daniel, excelente, y sobre todo para nuestros televidentes y para los padres de familia de las universidades privadas, porque el título no hace al profesional. Además, si es una educación mediocre,
qué podemos tener, qué profesionales podemos tener, y creo que esa es la reflexión. Vamos a estar atentos, Daniel, a estas labores de declarar inconstitucional esta llamada contrarreforma de la educación. Gracias en nombre de nuestros televidentes por la explicación y por las recomendaciones, y sobre todo para abrir los ojos a los estudiantes de las universidades, no solamente públicas, sino también privadas, de lo que está ocurriendo con nuestra universidad peruana y la necesidad urgente de cambios, pero cambios para arriba, no para abajo, y para regresar a épocas oscuras de la universidad. Yo soy sanmarquino y siento vergüenza por las autoridades que tenemos en este momento, pero veamos optimistamente que esto sí se puede mejorar. ¿Es así, Yo Daniel? creo que sí se puede mejorar, y yo te agradezco mucho, Néstor, por ese apoyo que das a la reforma educativa, porque es lo único que puede hacernos salir del subdesarrollo. Y la única manera de salir del subdesarrollo es con educación. Totalmente. La única manera de salir de la pobreza es la educación. La única manera de desarrollar es la educación. No hay otra cosa. Así es. Pero tiene que ser de calidad. Y los ciudadanos peruanos tienen que acostumbrarse a exigir calidad. Deben exigir. Yo no sabe qué contento me sentí cuando estuve en Huamanga y estaba con el rector, ya se estaba aplicando la ley universitaria, y fui por otras razones. Y me fui a visitar la universidad y estaban en huelga. Hacían marchas, hay dos facultades, la facultad de agronomía y la facultad ganadera, no sé cuánto. Y le dije, ¿por qué están así? Y me dice, es que quieren que se reformule, que se equipen los laboratorios, que se haga la nueva instalación que se estaba pensando, así como han hecho la Facultad de Ingeniería Civil, que es mejor que de la UNI. Están protestando. Fui a visitar la nueva Facultad de Ingeniería Civil, preciosa, mejor que de la UNI. ¿Y por qué protestaban los muchachos? Mejora. Porque querían, estaba en su presupuesto, y querían que le hicieran, que le renovaran, se modernizaran sus facultades de agronomía, ganadería, etcétera. Yo le dije, yo salgo a marchar con ellos, porque no es posible que tú tengas el dinero para hacerlo y quieras hacer primero una, después de otra, después de otra. Le dije, no vas a acabar nunca. Al rector lo sacaron porque en su estatuto está, si el rector no ha gastado a mitad de año más del 60% de su presupuesto, es vacado. Y lo vacaron. Lo dice la ley. Lo dice la ley. Sí. Perfectamente. Y el rector, bueno, de gran nivel, dijo, bueno, fallé, pues no pude gestionar mejor esto. Y salió tranquilo. Entonces, ¿te imaginas? Eso es lo que debemos lograr en una nueva universidad. Y lo vamos y esperemos. Vamos a salir. Yo te agradezco muchísimo, Néstor. Gracias, Daniel. Gracias, y vamos a esperar estos días que vienen para volver a conversar sobre las universidades nacionales, sobre todo la Toribio Rodríguez de Mendoza, que es un ejemplo. Lo vamos a tener al rector en los próximos días para hablar un poco también desde la posición de las autoridades actuales con respecto a la SUNEDU y lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Gracias, Daniel. Un abrazo. Buen día. Un fuerte abrazo, Néstor, y suerte, y mis mejores deseos. Muchas gracias. Muchas gracias.